Gracias por acompañarnos en esta tarde, en este primer café con Manuel Mejía Vallejo, en la conmemoración del centenario de su natalicio. Nos acompañan hoy Eliana María Urrego. Ella es docente e investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana, estudió psicología en esa misma universidad y realizó un doctorado en literatura en la Universidad de Salamanca, en España. Gran parte de sus investigaciones han estado dedicadas a la obra de Manuel Mejía Vallejo, especialmente al análisis de Balandú. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Pueblo en vía de sueño, Balandú en la obra de Manuel Mejía Vallejo, editado por la editorial UPB. También nos acompaña Verónica Mejía Acevedo. Ella es maestra en artes plásticas, magíster en historia del arte, curadora de contenidos para la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública Piloto. Vamos a iniciar entonces con esta conversación en la que vamos a hablar acerca de la obra de Manuel Mejía Vallejo. Buenas noches, bueno, para los que están acá presencial y para los que seguramente están desde sus casas, pues hoy vamos a estar conversando Eliana y yo sobre la memoria y la nostalgia como fuente para la creación en la obra del escritor Manuel Mejía Vallejo. Eliana y yo estamos trabajando hace un tiempo en la exposición que vamos a abrir ahorita en julio. Vamos a abrir una nueva exposición sobre la obra de Manuel Mejía Vallejo y esa exposición se llama Las preguntas de la vida en la obra de Manuel Mejía Vallejo. Pues es muy rico compartir este espacio con Eliana porque Eliana pues para mí ha sido como la persona que me ha abierto las puertas a la obra del escritor, y por las conversaciones que he tenido con ella pues he empezado a leerlo y me ha gustado mucho. Eliana es como, para mí es como una divulgadora de vocación, pues no se podría decir que innata pues porque también como todo el conocimiento que tiene de la obra pues lo ha podido estudiar, pues ella hizo su tesis de doctorado en literatura, lo realizó sobre la obra del escritor Manuel Mejía Vallejo. Ese texto se llama Pueblo en vía de sueño, Balandú en la obra de Manuel Mejía Vallejo, y es un texto que se puede descargar, está en línea, se puede descargar, lo sacó la editorial de la UPB, que es donde Eliana es profesora. Entonces, bueno, para mí es como muy rico compartir este espacio con ella. Yo sé que los que no han leído la obra de Manuel se van a enamorar, pues como a partir de lo que conversemos acá, y ojalá puedan estar como muy pendientes de toda la programación que tenemos en la biblioteca y de la próxima exposición que vamos a tener aquí en la sala de exposiciones de la BPP. Entonces, Eli, bienvenida a este espacio. Bueno, gracias Vero por esa presentación tan generosa y tan bonita pues sobre mí, ¿cierto? Y esa relación pues que tengo con la obra de Manuel. Quiero como hacerle fuerza así a invitarlos a todos los eventos del centenario. Este es un año muy especial, que es un año en que celebramos los 100 años de vida de Manuel Mejía Vallejo, y nos pueden pues seguir en redes como Centenario Manuel Mejía Vallejo, y también pues hacerle fuerza a la exposición que venimos trabajando hace muchos meses, en que podamos recorrer la obra de Manuel y conocerla espacialmente, o sea, sacarla un poco del libro y conocerla espacialmente. Bueno, el título de este conversatorio es, si no estoy mal, es un fragmento de una de las coplas de Manuel, que dice: retazos de vida brava se me vienen sin permiso. Hablemos un poquito como de este fragmento. Sí, bueno, yo lo elegí para hablar pues del tema de la memoria y de la nostalgia en la obra de Manuel, porque siento pues que tiene como unas palabras que marcan mucho lo que el escritor nos muestra como en su obra, ¿cierto? El asunto pues de mencionar la vida, pedazos de vida brava, ¿cierto? El asunto del brava, me parece que es una palabra que marca pues como esa
forma en que Manuel a veces nombra los afectos, los sentimientos, y creo que nos muestra, por lo menos en ese fragmento, por allá al final lo leemos y volvemos y comentamos entero cómo es, un asunto que le pasa a él como escritor, creo que lo reitera muchas veces, y es que él se le viene, ¿cierto?, la vida que ha vivido y necesita contarla, ¿cierto? Entonces, hay una necesidad en él de contar la vida que él ha vivido, de contar lo que él ha sentido, hablar sobre su infancia, sobre los pueblos que él vio, que recorrió, sobre la Medellín, esa necesidad de hacer memoria, que es parte como de su vocación de escritor. Como que en su vocación, cuando él habla de su vocación, siempre aparece una necesidad de hacer memoria. Bueno, yo voy a contar sobre lo que yo he vivido, porque lo que yo he vivido merece ser contado, necesito contarlo, como algo así. Y por eso se viene como un impulso. Además es un impulso, creo que irrefrenable, ¿sí? Es un impulso que está ahí y que no se puede retener, ¿cierto? Como que necesita contar eso, necesita hablar de eso. Que tampoco creo que sea algo que solo le pase a Manuel en la vida, ¿cierto? Que eso es lo más propio de Manuel Mejía Vallejo. No, eso le pasa a los artistas, ¿cierto? Yo creo que es algo del artista, ¿sí? El punto es encontrar cómo contarlo. Y en ese encontrar cómo contarlo, hay unas cosas muy tesas en Manuel, porque él va a contarlo y reflexiona sobre la memoria. Eso es interesante. O sea, él necesita contar la memoria, él necesita contar qué ha vivido, hablar de su infancia, y al mismo tiempo él reflexiona sobre la memoria. O sea, constantemente está entre esos dos puntos. La memoria es fuente de inspiración, pero la memoria también es un tema de reflexión en la obra, en toda la obra. Y eso está ahí constantemente. También para que quede la memoria del Nacional en la charla metida. Bueno, tú dices que es un tema permanente en la obra de él, pero si nos pudieras contar en qué obra se manifiesta como de una manera como diferencial. Bueno, yo creo que es importante, pues, voy a hacer, no sé qué tanto quienes estemos aquí pues conocemos la obra, voy a hablar un poquito de la obra, presentar un poquito a Manuel. Manuel empieza a escribir muy joven, ¿sí? Pero su experiencia estética precede, obviamente, a ese momento en que escribe esa novela que se publica, que todos conocemos como La tierra éramos nosotros. Cuando Manuel habla de su infancia, él habla de una infancia que estuvo acompañada de la voz del campesino, que estuvo acompañada muchísimo de la experiencia del campo. Y la experiencia del campo a mí me llama la atención la manera como él la narra, porque él habla de un sol que se ocultaba muy rápido porque la finca quedaba cerca al río, entonces la montaña rápidamente ocultaba el sol, entonces se oscurecía muy rápido, el día era muy cortico. Hablaba mucho de la experiencia de los oficios del campo, entonces de ordeñar, de ir por leña, de la cocina de leña, de herrar, como de unos oficios que son del campo, que también están ahí. Le gustaba mucho, o sea, como que es una cosa que él recrea constantemente, las fiestas de los campesinos, o sea, que por la noche, algunos días, había jolgorio, entonces sacaban las guitarras, cantaban, contaban historias y hacían, cuando el día era muy especial, como Navidad o una fiesta muy especial, hacían sainetes. A él le gustaba mucho eso de los sainetes, bueno, eso también. Y por otro lado, hay una experiencia de una familia tradicional que reza el rosario todas las noches y que él siempre como que cuenta esa experiencia como de esa duda de como que esto está muy aburridor, pero pronto me lleva al diablo si yo no lo cuento, pues si yo no rezo bien, como el miedo que hay como al diablo, a esos seres, de esos espíritus malignos que para él van a volver constantemente, ya de otra forma, más picaresca, más como representaciones de una vida libre. Y de una mamá también que les leía y les contaba historias de otros lugares distintos a ese lugar campesino. Entonces toda esa mezcla que está ahí como en su infancia
son experiencias. Bueno, y lo otro, que también es bonito, es que él con el barro hacía figuritas. Entonces las figuritas del pesebre las hacía él, cuenta pues como eso, o hacía animalitos. Entonces también hay una experiencia como del artista plástico, que él creyó siempre que iba a ser artista plástico. Era como algo que él creía, como en su adolescencia, en su juventud. Cuando él escribe esa novela, escribe porque hay una pérdida de eso. O sea, cuando él escribe La tierra éramos nosotros, es que ahí está como ese asunto de la vocación de la memoria. La tierra éramos nosotros aparece como novela porque se pierde la finca. O sea, algo se va y necesita hacer memoria. ¿Sí? Y él pone ahí un personaje muy autoficcional, es un personaje que van a vender la finca y se va para el pueblo, ¿cierto? A buscar cómo hacer para conservar esa raíz campesina que él no quiere perder. Ese personaje vive eso ahí. ¿Cómo se llama? Ese personaje es Bernardo. Ese personaje es Bernardo, ¿sí? Y ese personaje va a aparecer casi en toda la obra. Entonces, ese primer impulso de escribir es un impulso de fijar en la memoria. Y ese impulso de la memoria va a acompañarlo de ahí para allá, de distintas maneras. Luego de eso ya Manuel escribe más sobre la violencia, sobre la ciudad, sobre las situaciones de la ciudad, que vienen obras como El día señalado, los cuentos de Zona Tórrida, también está Al pie de la ciudad, y lo que uno ve ahí, ¿cierto? También habla de su experiencia de vida, y es que tiene que ver con el periodista que hace memoria. O sea, es un momento en que él es periodista y que él está recorriendo Centroamérica, porque se tiene que ir del país por asuntos pues, de la violencia, y tiene que fijar allí esa experiencia de periodista, o sea, eso que él está observando, el mundo que está viendo, también hacer memoria. Pero eso es un periodo particular, ¿cierto? Que yo creo que hay como una urgencia de hablar de eso. Luego de eso, uno empieza a ver que vienen novelas muy importantes, como Aire de Tango, La casa de las dos palmas, y toda la construcción de Balandú, que es un pueblo imaginario que él hace a partir de su memoria de jardín del suroeste. Entonces, por ejemplo, la necesidad de armar un pueblo imaginario, eso habla de la memoria, ¿cierto? Como que él no le bastaba como recordar un episodio, voy a narrar el episodio de la tía fulanita a la que le pasó esto, ¿cierto? Sino que él quería contar la historia de todo el pueblo, todo entero, todo, ¿cierto? Miren que además, cuando uno mira la historia de la literatura, es un afán que está presente en la literatura. Uno encuentra a Proust, ¿cierto? Es como que la novela del siglo XX, ¿cierto? O sea, la gran novela moderna, que es un intento de recuperar el tiempo perdido, ¿sí? Entonces yo creo que también es una época y un espíritu también de su época que también está en él. O sea, que eso habla de que es un hombre de esa época, habla de unas intenciones como artista y habla de un gran proyecto. Por eso a mí Balandú me parece muy importante en la obra de Manuel, porque me parece que reúne esa infancia, ¿sí? Pero además es una infancia vista ya muchos años después, y un proyecto estético, que es construir literariamente un universo. Entonces la memoria alcanza hasta eso, a construir un universo literario. Construir un universo literario es muy difícil, porque no es solamente como que, vengan, yo voy a decir que es el pueblo, que tiene cuántas casas, que tiene 5 calles, que hay una plaza y que la gente camina por ahí. No, o sea, ahí hay que ponerle una trama que amarre todo eso, ¿sí? Y que esas calles signifiquen y que esos balcones digan algo, y aparecen esos personajes, que es donde yo creo que él se juega la profundidad de ese Balandú. Entonces la familia Herreros aparece, y la familia Herreros viene a representar algo que él quiere mostrar mucho de los pueblos antioqueños, que creo que también hace parte de su memoria de alguna forma, y es que cada vez que uno se salta el deber ser, se salta lo prohibido, paga unas consecuencias, ¿cierto? La consecuencia de la familia Herreros es la maldición. La familia Herreros la maldicen varias veces, varios curas, por distintas razones. Pero esas razones siempre están relacionadas con romper con el deber ser, lo que se espera. A él eso es una cosa que a él le viene de la infancia. Cuando él recuerda esas escenas, o sea, en una entrevista muy larga que le hizo Augusto Escobar,
recuerda unas escenas como eso, que están rezando el rosario y que les decían que si se reían venía el diablo y les jalaba los pies, venía el diablo, y que él recuerda los sermones de los sacerdotes, sobre todo muy asociado a la religión, casi todo ese miedo, que transmitían miedo, temor, en relación como a cualquier práctica pecaminosa, es decir, que se saliera del deber ser. Que usted es mujer y ama a un hombre sin estar casada y se entrega a él, se la lleva el diablo. Eso es maldita, ¿sí? Efrén Herreros lleva un aparato, que es la vitrola, la lleva, la pone en la plaza, pone a Schubert en la plaza. De ese aparato, ¿cierto? Solo puede estar hablando el diablo por ese aparato. Ese aparato es maligno, o sea, ¿cómo va a traer la voz de alguien que no existe? ¿Sí? Entonces lo inexplicable, que rompe la rutina del pueblo conservador, ¿cierto? Es maldito. Y esos son sus recuerdos, ¿cierto? Y hablan de su construcción subjetiva, ¿cierto? Como de, bueno, esto es lo que yo viví, o esto es lo que se vivía o se vive en algunos pueblos conservadores, ¿cierto? Y trae unas consecuencias sobre la vida de las personas. Entonces, como que ahí es donde trasciende esa memoria y ya deja de ser un asunto anecdótico. Pues hay muchos libros anecdóticos y hay mucha gente que escribe sus anécdotas, sus memorias, pero pasar de la memoria a la anécdota implica ese salto, que es una trascendencia, ¿cierto? Y es pensar en unas consecuencias, en que los personajes caminen solos, digamos, independientemente de la vida de ese escritor, ¿cierto? Entonces no es como que a mí me pasó esto, entonces yo voy a contar tal cual me pasó, sino que es qué pasa cuando uno vive con miedo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno vive con miedo? ¿Qué es lo que pasa cuando uno transgrede lo que se espera culturalmente? ¿Cierto? Entonces, que se tiene que ir del pueblo, que, por ejemplo, le pasa a muchos personajes femeninos en la obra de él, les pasa, se tienen que ir del pueblo, se quedan encerradas, se vuelven locas, se tienen que meter al convento, bueno. Y a los masculinos también, ¿cierto? Terminan alcohólicos, no logran armar una vida, no logran amar, y en ese punto que ya es, ¿cierto?, dejar que la existencia humana entre ahí con sus preguntas y con sus dificultades, que él logra pasar de esa anécdota que él trae a una reflexión y además no le entrega su masticado al lector. Ningún personaje de Manuel se resuelve por completo, ninguno. O sea, ninguno no dice, se acabó este personaje, mira, no. O este personaje se agotó, esos personajes quedan como vivos y como que pueden tomar otras decisiones. Entonces, hay personajes incluso que yo digo, ¿qué pasaría con este personaje? Yo quiero pensar que más adelante le pasó eso, me tengo que imaginar a veces cosas porque me quedan ahí, siempre quedan como en esa inquietud, ¿qué es lo que los hace vitales y hacen sentir que son seres que caminan por ahí, que uno puede conocer, que uno puede vivir? Bueno, me extendí un montón hablando de esa obra. No, pero está muy bien, porque entonces, bueno, por ese lado, como la memoria, como una fuente de creación, pero también como de ubicar como esas normas de la época, eso que le tocó vivir a él, para después plantearlo como en unos personajes muy complejos. Y la nostalgia. La nostalgia, ¿cómo podrías tú, cómo es esa relación entre la nostalgia y la memoria en la obra de Manuel? Bueno, ahí hay algo pues ahí que se me sale mi ser psicóloga, ¿cierto? Y es que es como pensar esa diferencia entre la memoria y la nostalgia. La memoria siempre, que uno la trae así como, bueno, aprendámonos esto de memoria, ¿cierto? ¿Qué es eso? Es una función cognitiva, ¿cierto? Es parte del procesamiento cerebral, es parte de nuestra función ejecutiva, ¿sí? Es imposible aprender, pensar, racionar sin memoria, ¿cierto? La memoria está ahí. Y la memoria incluye el recuerdo e incluye el olvido. La memoria sin olvido es imposible también, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, tenemos a Borges diciéndonos con Funes el memorioso, la imposibilidad de vivir. Es un personaje que recuerda todo y no puede olvidar nada, entonces no puede salir del cuarto porque todo lo que ve lo recuerda con detalle. Y Borges ahí nos muestra, por ejemplo, que es imposible vivir si uno no olvida. Entonces, la memoria necesita olvidar unas cosas y recordar otras. Esa función ejecutiva depende de muchas cosas, de los sentidos, de un procesamiento del cerebro,
Pero cuando la memoria se hace activa y viva en la vida de las personas es cuando se hace recuerdo, y ahí aparece el relato. Entonces, la memoria siempre es un relato, y es un relato cero veraz. Nadie comprueba lo que uno tiene en la memoria, es imposible de comprobar, pero es verdadero. O sea, es verdadero para la vida de cada quien, ¿cierto? Los recuerdos que tiene, pero son a veces imposibles de verificar. La memoria no es veraz. Y el otro punto es que la memoria es un relato cambiante. O sea, la memoria se transforma. La memoria nunca es la misma. O sea, piensen en cada fiesta familiar, cuando se vuelve a contar el mismo recuerdo, hay una variación. Y todo el mundo va aceptando esas variaciones poco a poco. Yo creo que si uno grabara el de la primera vez, uno porque se le olvida, siquiera, y va actualizando esa memoria. Si uno graba el de la primera vez, se da cuenta que, pues pucha, el recuerdo es otro. Cambiamos los personajes, cambiamos el tiempo, cambiamos el espacio, cambiamos todo lo que había ahí, qué pasó, qué quedó. Un contenido, que es el contenido que es verdad, el contenido, el símbolo. Entonces la memoria tiene eso. La nostalgia es un afecto asociado a la memoria. Y es un afecto asociado con la pérdida. O sea, uno tiene nostalgia porque siente que algo pierde, va a perder, perdió, ¿cierto? Algo se le está desapareciendo. Y Manuel, yo creo que era un profundo nostálgico. A él todo se le iba perdiendo, ¿cierto? El pueblo que él conoció no existía, la Medellín que él conoció se le fue desapareciendo, además le tocó toda la modernización de la ciudad. Pues yo creo que a todos, ¿cierto? Yo no sé a quién puede decir que la Medellín en la que vive hoy es la Medellín en la que nació. Medellín vive en esa constante transformación. Menos mal Manuel no está aquí para que se diera cuenta que le faltaban 4 transformaciones más después de que él se murió. Porque las hubiera sufrido mucho, ¿cierto? Porque le daba mucha nostalgia pensar que cada edificio se iba, que las calles se ensanchaban, que quitaron el bar de putas de tal lugar de Guayaquil, que el cuchillero aquel ya no está, ya nadie lo recuerda. Esos personajes, sobre todo por ejemplo los de Aire de Tango, los de La ciudad, La sombra de tu paso y El mundo sigue andando, son personajes nostálgicos. Creo que por eso está tan acompañado del tango esas novelas. El tango es muy nostálgico, ¿cierto? El tango siempre está ahí como anhelando un amor que no está, una ciudad que pasó, una noche que fue muy buena, ¿sí? Esa mujer que se entra para allá con el tipo rico y yo no la puedo tener, ¿cierto? Esa nostalgia del tango, esa nostalgia está ahí como afecto, y es un afecto casi innombrable. O sea, uno dice, tengo una cosa, ¿cierto? Esto se me va, se me escapa, como la arena entre los dedos, como el agua, eso se me va, se me va, se me va. ¿Y cómo se llama eso que uno siente? Entonces no es del todo tristeza, aunque hay tristeza. No es del todo angustia, aunque está ese vacío, ¿cierto? Innombrable de la angustia. No es del todo dolor, ¿cierto? Es nostalgia. Aunque la nostalgia, cuando uno mira pues esa raíz, sí tiene esa raíz del dolor ahí, ¿cierto? Porque pues termina como terminan las palabras cuando uno tiene dolor, ¿cierto? La nostalgia, como la neuralgia, ¿sí? Entonces podríamos decir que la nostalgia fue uno de esos elementos que ayudó como a configurar Aire de Tango. ¿Cómo hablas vos? Pues, o sea, Aire de Tango, ¿cómo es esa configuración especial después de que... Claro, es que mira, primero... ¿Entre qué y qué es? Sí, primero, antes de que saliera pues a publicar Aire de Tango, llevaba como 10 años sin publicar, no sin escribir, sino sin publicar. Cuando llega en el 73 Aire de Tango, aparece como otro escritor que nadie se imaginaba, porque él venía a escribir todo eso de la ciudad, de la violencia, como casi como esa mirada más realista, y aparece Aire de Tango, y son un montón de personajes, hombres, ¿cierto? Con como un homoerotismo supermarcado, no solamente por homosexualidad, sino por un amor a la amistad, o sea, un asunto, ¿cierto? A propósito del fútbol que nos rodea, ¿cierto? Que es el único lugar donde los hombres se permiten muchas veces ser eróticos con ellos mismos y besarse y abrazarse. En ese libro está esa cosa de los hombres que se aman mucho, pero no pueden culturalmente como, ¿cierto? Como mostrar ese afecto, y todo eso se ve como, esa represión se ve allí. Pero la novela tiene una cosa muy particular, y es que
El personaje que narra, que se llama Ernesto Arango, sale de la cárcel años después a contar la historia de lo que pasó. Entonces, el personaje tiene mucha nostalgia, ¿sí? Porque él dice, ¿dónde se quedó la ciudad? ¿Dónde las calles? ¿Dónde? ¿Cierto? ¿Dónde está esto? Y así hablan los personajes, hablan con un lenguaje coloquial, de Guayaquil, con unas palabras muy del bar, de la cantina. Ese personaje tiene nostalgia de esa ciudad, pero durante el tiempo que le está contando, ese tiempo que fue, hay un montón de personajes que tienen nostalgia de Balandú, porque todos esos personajes eran los pueblerinos de Balandú, eran la barra de Balandú que se reunía en Guayaquil. Es decir, todo el mundo tenía nostalgia en esa novela, todos tenían nostalgia, ¿sí? Entonces sí, yo creo que hay como una cosa ahí, y es que la infancia para Manuel es como la fuente, ¿cierto? Es una fuente de la que él bebe, son sus insumos, solo que no, él la poetiza, ¿cierto? No es su infancia tal cual ahí, lo que les decía, no es la anécdota, él poetiza la infancia. Y la nostalgia es como el motor, es la motivación, es como una fuerza. Lo que lo lleva a escribir es que el mundo que él conoció ya no es. Entonces él tiene que escribirlo, ¿sí? ¿Y qué va a escribir? Pues lo que fue, que es la infancia, o sea, eso que quedó atrás. Es como que la infancia es fuente, es el insumo, pero la nostalgia es la fuerza de la que él se va a agarrar para escribir, es lo que lo impulsa a escribir, ¿sí? Y entonces en esta novela, en Aire de Tango, empieza a aparecer ya Bernardo. No, ahí no aparece Bernardo. No aparece todavía Bernardo. no. Ahí es donde él aparece como observando, como no aparece. Ah, bueno, pero después de esa novela aparecen varias novelas de la ciudad donde sí aparece Bernardo, que pues no es el mismo Bernardo exactamente, pero uno sí los logra pues como unir porque trae otro Bernardo aquí, ¿cierto? ¿Para qué otro personaje Bernardo? Es porque este personaje algo tiene que ver. Y es como el Bernardo después, porque el Bernardo de la tierra éramos nosotros, él se devuelve para allá, para el campo, para la finca, a ver si como que logra vivir allá, y se da cuenta que no, y se devuelve para la ciudad. Es como un Bernardo años después, que está en la ciudad, es profesor universitario, y no se logra ubicar, porque él tiene un mandato por allá, que no sabe de dónde le viene, un impulso, una nostalgia, ¿cierto? Que lo lleva a escribir sobre su familia, y sobre Balandú, sobre todo sobre la Casa de las Dos Palmas. La Casa de las Dos Palmas es una casa como, yo la llamo como la casa cósmica de esa familia, como el lugar al que todos quieren regresar, al que todos quieren volver, al que todos quieren narrar, todos quieren hablar de esa casa. Y Bernardo se siente como en la obligación de escribir algo sobre la familia Herreros y volver a la Casa de las Dos Palmas. Que creo que por eso digo a veces, pues como en muchos momentos, lo he dicho en varias como conferencias, ponencias, que Bernardo es Manuel, ¿cierto? Como que él ahí logra poner algo de ese afecto que él tiene, de esa necesidad, ¿cierto? Como escritor, de hablar de lo que él ha sido, de su familia o de la gente que él conoció, y la pone en Bernardo, como un personaje que tiene esa necesidad. A ver, como que explora con él, ¿cierto? Viéndose ahí, ¿sí? Como que explora algo ahí estético, ¿cierto? Y sí, de apuesta, yo creo que de artista. Leamos, Eli, un fragmentico. Sí. Eliana trajo algunos fragmentos para leer, para que... Bueno, voy a incluso mostrarles varios, pues, porque traje incluso, pues, como poesía, porque pensé que él hace unas reflexiones muy lindas aquí, y porque creo además que para estos espacios pues es más fácil de leer, no hay que contextualizarla tanto. A mí, por ejemplo, la definición más importante que me ha entregado Manuel sobre la memoria es esta. Dice, la memoria es otra sombra de los hechos, luz difusa, huella sin flauta ni sonido. Miren que es muy teso, pues me parece una definición muy hermosa, porque la memoria es otra sombra de los hechos. No está diciendo que es la única memoria de los hechos, es que es la única sombra, hay otras sombras, ¿cierto? Que no sabemos cuáles son, pero hay otra, es otra sombra de los hechos. Pero aquí viene lo complejo de la memoria para el ser humano, es luz difusa, es sombra, pero es una luz difusa,
¿sí? Y la memoria tiene eso, es como que es una sombra, pero uno no logra como del todo saber, ¿cierto?, qué es lo que ayuda a que esa sombra esté ahí proyectándose. Y luego dice, huella sin flauta ni sonido. Y es que la memoria es una impronta, la memoria es huella, la memoria es sello, o sea, a uno se le queda eso ahí, lo configura uno, configura la identidad, configura la historia vital de uno, pero sin flauta, o sea, sin instrumento, no se sabe de dónde viene, qué lo emite, ni sonido. Y la flauta y el sonido tendrían que ser lo que atestiguen, eso que yo les decía ahora, es lo veraz. Dice, ahí suena una musiquita, entonces, ¿cómo sabemos que suena? Porque hay sonido y mira, ya está la flauta. Pero él está diciendo, no, suena la musiquita, hay una huella de esa música, pero no tenemos ni el sonido ni la flauta. O sea, y no puedo reproducir esa imagen, ni tengo ningún mecanismo, ningún instrumento que la reproduzca, ¿cierto? Pero solo es huella, es sombra. ¿Cierto? Y es una presencia. Es presencia. Como en toda la vida. Sí. O sea, como, y lo que decís, pues es una fuente de creación, es una presencia que invita, que ilumina, o sea, que es sombra, pero es luz tenue, como que de alguna manera ilumina como el camino, o Sí. ilumina el pasado, ¿cierto? Que ayuda como a volver a poner como en otra superficie lo que ya pasó. Es que es eso, como que se proyecta en otra superficie, ¿sí? Siempre se va a proyectar en otra superficie, que ahí yo creo que será el recuerdo, eso que, pues, eso que se proyecta es el recuerdo. Pero mira que cuando una sombra se proyecta en la superficie, varía. Si la superficie es redonda, la sombra es de una forma, ¿cierto? Si la superficie es plana, es otra forma. Entonces también es como que la memoria va variando con la vida, va cambiando. Y como, bueno, ya como en sus últimas obras, cómo se va como elaborando como esa noción de la muerte, del olvido, esa relación entre la memoria y el olvido, porque al principio siento sí que aparece más como en esa evocación de la infancia, esa creación de un lugar mítico que no existe, pero que ahí está puesto todo lo vivido, y al final de la vida, o al final pues en sus obras, cómo va apareciendo el tema de la muerte y del olvido. Bueno, ahí hay una cosa importante, y es que hay una frase muy repetida, ¿cierto?, de él, y es que uno se muere cuando lo olvida. O sea, y en él hay una obsesión como en eso. O sea, claro, eso es, él sabe que si deja de escribir sobre lo que vivió, eso se muere. Y de ahí como que uno ve esa raicita de la nostalgia que aflora en esa frase. Pero también nos muestra una cosa, y yo creo que ahí viene un punto más, y es que detrás de todo esto hay una pregunta existencial, es la pregunta por la muerte. O sea, es como que, ¿cierto?, es como, vamos a decirlo en términos así muy existencialistas, como que el ser para la muerte, ¿cierto? Es como que, pucha, ¿qué hago? Que todos los seres humanos nos preguntamos eso de mil formas, ¿qué hago frente a la muerte? ¿Cierto? Y él dice, hacer memoria. O sea, su respuesta es como esa en un instante. Entonces, por eso para él va a ser muy importante recordar, y el olvido va a simbolizar el fin de casi todo, ¿cierto? El olvido del amor, pues el olvido es como el fin del amor, el olvido tiene que ver con la muerte, el olvido tiene que ver con como con lo que se va. A mí me llama la atención, entre todas las cosas que pasan en las novelas, cuando aparece la familia Herreros, en la constitución de esa familia y en los lazos que esa familia tiene, hay una forma de hacer memoria. O sea, esa familia se mantiene también por la memoria, todas las familias, ¿cierto?, por unas historias, por una memoria. La familia Herreros se reúne a cantar, ¿cierto?, cantan canciones que les gustan a todos ellos, se reúnen a contar historias viejas, y también como que los unen los espejos. Entonces como que yo creo que son formas en que él muestra formas de hacer memoria. Hay una memoria, y es la memoria de la imagen corporal, como yo me parezco a mi familia, ¿sí? Y cuando yo me miro en el espejo, yo puedo ver a todos los demás, ¿cierto? Como que algo mío en mí hay algo de todos los demás.
Y en las canciones y en las historias está como esa narración compartida y construida que es la memoria de todos y que nos hace familia. Como que él muestra eso, que eso como que es parte de esa observación que él hace, yo creo, de las cotidianidades de las familias. Entonces, si olvidan, si los herreros olvidan, ¿cierto?, se va la familia, se desaparecen. Entonces, los últimos herreros que están en la casa en tarde de verano, que son Paula y Eusebio, los nietos de él, se consideran los últimos porque son los últimos que están recordando las historias. O sea, ellos como que dicen, es que somos los últimos, Paula, solo quedamos vos y yo, porque solo vos y yo podemos contar. Pero hay un último que es Bernardo, ¿cierto? Que al parecer es como sobrino de ellos. Nunca se sabe bien esa relación parental cuál es, porque como Manuel, siempre digo esto, Manuel no narra de cualquier Manuel, Manuel insinúa. Tiene uno que atar todos los cabos sueltos por allá, a ver quién es pariente de quién, que eso es muy bueno porque eso lo pone a uno en una sintonía de chisme que es buenísima para leer. Es buenísima, la sintonía de chisme es muy buena para uno leer, eso lo ayuda a uno a recorrer las obras pensando, este salió en no sé cuál. A ver dónde está, cómo me averiguo la historia. Ahí ellos dicen son los últimos, y en los invocados creo que es Paula le dice a Bernardo, vos vas a hablar de nosotros, yo sé, porque él le pide las llaves de la casa de las dos palmas, yo sé que vos vas a ir y vas a contar todo esto de nosotros, vos sos el que vas a contar todo. Y él le dice, cuando ya estemos por allá, ella le dice, cuando ya estemos por allá, y le dice, ¿por allá dónde? Y ella le señala como el cielo, como algo así, es una escena así. Pero entonces es como, en él está quedando el legado de la memoria. Porque ese olvido está ahí, porque esa muerte está ahí. Incluso, miren, voy a leer aquí algo que me parece que también habla de esos momentos en los que él está escribiendo esas novelas. Porque él dice, aquí en la poesía, una voz entreabre la puerta de la infancia, donde juegan recuerdos suaves como la neblina. Se despiertan las huellas y vuelve a susurrar su paso de regreso. De tanto andar a solas, se me extraviaron los primeros recuerdos. Entonces miren que ahí en esos 3 versos hay como 3 cosas. Una es que una voz entreabre la puerta de la infancia. O sea, hay un estímulo que es una voz que le hace recordar algo de la infancia. ¿Y qué pasa luego? Se despiertan las huellas, algo se activa, pero luego dice, de tanto andar a solas se me extraviaron los recuerdos. Juan Luis Mejía, en varias veces que hemos estado pues como hablando y compartiendo en estos días del centenario, él decía mucho que cuando a Manuel se le muere su hermano, él siente que se le va una parte muy importante de su inspiración, una fuente muy importante de insumos, porque con su hermano él recordaba. Como para los recuerdos necesitan del otro. Un apoyo, Sí, como que si uno está a solas, los recuerdos se le extravían. Y por eso es importante mantener la memoria, pero también por eso está la muerte asociada ahí. Porque si uno se va, también la muerte está asociada con esa soledad. Se van muriendo los otros y se va agotando el recuerdo, se va agotando la posibilidad de hacer memoria. Y como esa complicidad del otro que también vivió algo, pues que vivió lo mismo que uno, entonces... Y que le ayuda a uno a reconstruir y actualizar el recuerdo. ¿Sí? Ya cuando habla de la muerte, miren que ya ahí aparecen otras cosas. La muerte va borrando el nombre de los hombres como borra el océano la memoria de los grandes ríos. También el olvido se pega a las letras de las viejas tumbas. El hombre, solo el hombre, sabrá que ni siquiera quedará memoria del olvido. Miren que aquí esto es muy existencialista, o sea, esto es el hombre frente a la muerte, o sea, el ser humano frente a la muerte. Es que la muerte va borrando los nombres de los hombres, como el océano borra la de los ríos. ¿Sí? Es como que ese paso finalmente se va a borrar y esa es como nuestra gran dificultad en el mundo, y es saber que, pues, que somos perennes y prescindibles y que somos un organismo que vamos a morir, ¿cierto? Y que esto que conocemos parece que no va a seguir y que otros ni siquiera pueden que no nos recuerden en un momento. A él eso sí lo movía mucho, ¿cierto? Todo el tiempo lo movía a hablar. También creo que lo que te decía ahorita, con el fin de las cosas,
¿cierto? Creo que por aquí te señalé una, porque siempre que él dice, habla del amor, eso es muy gracioso y muy bonito, es como que lo más duro del amor es el olvido. Siempre como que repite ese tipo de expresión. Y lo más largo, ¿sí? Porque como él decía mucho, esa es una frase que también porque es muy graciosa y muy buena y muy verdadera, por eso uno la repite tanto. Él dice que el amor eterno duraba 2 o 3 semanas o 2 o 3 días, ¿cierto? Siempre como que hay veces que es meses y hay veces que es semanas, pero dura muy poquito, pues. Pero el olvido es muy largo, ¿cierto? El olvido es largo, ¿cierto? Que la huella del otro se borre en uno es largo, ese es eterno, ¿cierto? Entonces él habla mucho del amor asociándolo al olvido, y miren esto, por ejemplo, que habla de la muerte, del amor, pero también habla de qué es el amor asociado al olvido. Dice, te quise por olvidarte te quiero, y al olvido con que muero lo quiero por recordarte. O sea, eso es uno en la relación tóxica. Sí, ok, o sea, eso es uno, pero así somos cuando estamos enamorados. Te quise, pues porque por olvidarte. O sea, este olvido, esta cosa tan horrorosa que yo siento, en este olvido me hace saber y estoy seguro de que te quiero, ¿cierto? Por olvidarte te quiero, sí. Y al olvido con que muero, ¿cierto? Este olvido tan horrible, lo quiero por recordarte. Entonces uno se queda pegado a esa nostalgia del otro, ¿cierto? Porque quieres, no, pues quiere ese olvido también, o sea, quiere eso que está ahí. Y claro, en el amor pasa así mucho. Una veces vuelve con la pareja anterior, pues porque algún día fue muy bueno. Y el tiempo presente se le olvida, ¿cierto? Porque las parejas también son memoria, ¿cierto? Las parejas, gran parte de la historia de una pareja es la memoria de esa vida juntos. Entonces uno no se queda por la actualidad constante. Si se quedara por la actualidad constante, constantemente se iba, ¿cierto? Pues porque la actualidad constante a veces es muy dura. Uno se queda porque hay una memoria, ¿cierto?, de que hemos sido todo esto. Y creo que eso él lo recuerda mucho en las coplas, como que trae mucho eso de las coplas para recordarlo. Bueno, y los Invocados, que fue la última novela de él en vida, ese sería como el legado de esa memoria, como esa relación entre la memoria de esa familia, de esa invención, de ese balandú. Ese sería como el legado de todo eso. Sí. Bueno, no caí en cuenta que en Los Invocados hay una frase en el prólogo que él hace para entrar, muy hermosa, porque él dice que llegó la hora como del descanso, y él habla ahí algo de la memoria. Es como que ya, no va a escribir más. O sea, es como una despedida. Él te entrega ahí una despedida. Pero ahí hay muchas cosas, pero hay como mucha tela que cortar, porque mira, ahí él cierra la historia de los herreros, la cierra porque sitúa a Bernardo allá escribiendo en la Casa de las Dos Palmas la saga. Entonces cierra el círculo y deja abierto eso, ¿cierto? Pues como que deja abierto, es como que la historia se va a poder recrear 1000 veces porque el personaje queda escribiendo, entonces uno no sabe si las novelas las va a escribir apenas o qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Entonces queda abierto. Cierra el círculo también porque Bernardo vuelve a la tierra, vuelve al lugar de origen, que es como empieza, que es la tierra éramos nosotros, ¿cierto? Así empieza y así acaba. Pero además de eso, ¿cierto?, y de que la familia Herreros pues ahí termina, que ya todos están pues como en las últimas, el personaje que va a estar ahí como atando todo, que es Medardo, está invocándolos, por eso son los invocados. Medardo, muy alucinado, porque ¿cierto?, él tiene una culpa muy grande que no les voy a contar para no hacerles spoiler, pero muy alucinado, él empieza a invocarlos. ¿Y cómo los invoca? Él es pintor y él ha pintado unos cuadros y pone como todos los cuadros en el comedor y empieza a decirle, Efrén Herreros, ven. Y vienen unas escenas de Efrén Herreros que son recuerdo. Ahí viene el otro punto, ¿cierto? Y es que Medardo está recordando, pero estéticamente, la puesta estética de la novela es traer fragmentos de novelas anteriores. No toda esa novela está escrita en el instante, porque Manuel ya estaba enfermo. Seguramente no iba a poder escribir todo ese proyecto que él había armado, pero él hace una puesta estética,
y es jugar con lo que él siempre ha construido, que son unos personajes que están recordando. Entonces, cuando vienen esas escenas son de otras novelas, ¿sí? Entra de un pedazo de otra novela. Entonces vienen pedazos de La Casa de las Dos Palmas, de Tarde de Verano, de pedazos de Las Noches de la Vigilia, vienen, ¿cierto? Y aparecen ahí con esos invocados, ¿sí? Y cierra y ata algunos hilos. Y por otro lado, hay una reflexión sobre la creación. Cuando Bernardo llega a la Casa de las Dos Palmas, Bernardo empieza como a sentirse acechado por unos bichos oníricos, los llama así, que son como esos invocados, como unas imágenes que le llegan, como la vida brava ¿cierto? Del verso, la vida brava se le viene encima y lo hace escribir, y Bernardo lo llama bichos oníricos, como que aquí hay unos seres, unas presencias que vienen a decirme que hay que escribir sobre esto. Entonces toda la novela sí tiene una relación con la memoria, ¿cierto? Porque es la memoria de sus novelas, porque estéticamente está así, y porque el personaje está en eso, y porque el personaje final, el último Herreros, se queda allá en la Casa de las Dos Palmas escribiendo la saga. Pues sí, claro, sí es una entrega como es un cierre de la obra, pues un cierre hermoso, o sea, salió con, o sea, chapó. Yo siempre digo como que estéticamente es una salida preciosa. Cerremos esa frase con la que empezamos. Retazos de vida brava se me vienen sin permiso. Y en su bravura el hechizo que en mi lágrima se lava. Lo voy a repetir. Retazos de vida brava se me vienen sin permiso. Y en su bravura el hechizo que en mi lágrima se lava. Entonces miren cómo ahí está, ¿cierto? Retazos de vida brava, que es el recuerdo, vienen sin que uno los llame, sin permiso. Y en su bravura el hechizo que en mi lágrima se lava. Yo le decía a Vero que me pareció una copla muy bella para hablar más de la memoria, porque trae como dos afectos que yo creo que están muy asociados a la masculinidad antioqueña, que él pues trajo tantos personajes masculinos, y es la bravura y la tristeza. Entonces, retazos de vida brava se me vienen sin permiso, y en su bravura el hechizo, o sea, esta fuerza con la que viene, que es la bravura, que tiene que ver con un afecto más de la agresividad, que en mi lágrima se lava. Y las lágrimas se lava la bravura, masculinidad. Entonces creo que tiene ese doble efecto. Es como que detrás de toda esa bravura del hombre antioqueño hay una tristeza. Hay una tristeza que no sabe decir, porque no sabe decir. Y que se puede expresar también con ternura. Sí. Qué bonito eso. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta o un comentario, comentar algo como acerca de lo que nos ha contado Eli esta noche. Si se animan. Bueno, Eli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre, pues a mí me encanta como escucharte también, porque es un poco como contar eso como a modo de chisme, de todo lo que pasaba, que tiene, pues, o sea, que relacionaba a todos los personajes, y que hay como una continuidad en todos esos personajes, unos personajes que se van desarrollando como a lo largo de la obra, que también tienen esos fundamentos, pues, como en la nostalgia y en la memoria de todo lo que vivió el escritor. Bueno, invitarlos a leer la obra del escritor Manuel Mejía Vallejo. No sé si en algún momento le escuché a Juan Luis Mejía, pues, como hablar de ese tiempo literario, como cuál es ese orden para leer, por ejemplo, la saga de los Herreros, que a mí me sirvió mucho también para entrar en la obra. Ajá. Si nos cuentas algo sobre eso, y ya para cerrar, para antojar como a las personas sí, a leer. Porque bueno, las obras no están publicadas como en el mismo tiempo en el que suceden los acontecimientos de la novela como tal.
Uno siempre como que dice, primero leer La Casa de las Dos Palmas, pues si uno quiere conocer la saga de los herreros, leer La Casa de las Dos Palmas, leer Tarde de Verano y Los Invocados. Y puede ser que en el marco de eso, o junto a eso, uno puede ir leyendo los cuentos, que son Las Noches de la Vigilia y otras historias de Balandú. Pero bueno, también depende de lo que uno quiera, pues como saber de Manuel. Eso sí quiere saber de Balandú. Si quiere saber más de la ciudad, de cómo él veía Medellín, ahí serían Aire de Tango, La Sombra de tu Paso y El Mundo Sigue Andando. Y si quiere saber cómo, de cómo Manuel pensaba en la violencia, ¿cierto? Que eso es un gran tema, aquí no lo tocamos, pero es un tema muy hermoso también, serían El Día Señalado, los cuentos de Zona Tórrida, al pie de la ciudad, porque es una forma en que él piensa como una violencia urbana distinta a la violencia pues del campo, de las armas, y Las Muertes Ajenas, ¿sí? Que creo que sería ahí como una forma, otra forma de entenderlo. Son distintos Manueles, ¿cierto? Pero al mismo tiempo uno como que empieza por uno y como eso se va uniendo todo, sobre todo la ciudad y Balandú, pues va llevando como a las otras obras también. Entonces como anímense a la no, y la poesía, ¿cierto? Que también es muy hermoso leerla. Entonces también anímense a leerlo y vengan a la exposición. Bueno, muchas gracias por venir, por participar. Bueno, los esperamos entonces en los otros espacios que tendremos aquí en la biblioteca y en la exposición y en la próxima exposición.